Bueno, el día de hoy vamos a dividir la clase en dos temas. El primer tema es la introducción para proyectos de curso. El trabajo que ustedes realizaron o que están realizando es sobre introducciones para artículos científicos. ¿Qué difiere de estas introducciones para proyectos de curso? ¿Por qué? Porque los artículos son un resumen de trabajos más extensos y más detallados, como lo son proyectos de grado, trabajos de tesis o pues proyectos de curso. Entonces, para que lo tengan muy presente, que el proyecto de curso que ustedes van a presentar al final de este semestre debe llevar esta introducción. Como les mostré, hay una plantilla institucional, ya está allí pues en Teams, y con esa plantilla vamos a trabajar los proyectos. Esa plantilla está dividida por títulos, ya tiene todo lo que tiene que ver con normas APA, ya está adecuada y lo que se debe hacer es incluir pues la información de la investigación y lo que ustedes van a hacer de ese proyecto y deben redactar esa introducción de la manera que les voy a explicar el día de hoy. Por eso dividí los temas, entonces para que les quede muy claro. Una cosa es la introducción para artículos científicos, que es algo más resumido, y otra cosa es la introducción para proyectos. Por acá les voy a poner una diapositiva donde está la definición, y luego creo que hay una de comparación de esas dos estructuras para que también lo tengan como muy presente cuál es la diferencia. Entonces, lo importante en esta introducción es entender que aquí me voy a responder dos preguntas. ¿Para qué estoy realizando ese trabajo? Y el porqué de la investigación que estoy haciendo. Entonces, en este caso es muy importante plantear y redactar una muy buena introducción. ¿Por qué? Porque a partir de esa introducción voy a tener tres puntos muy importantes. El primero es que voy a identificar cuál es el problema. El segundo es que voy a plantear una hipótesis que va a ser ese razonamiento que me va a ayudar que es lo más probable, pues a resolver ese problema que yo identifiqué. Y lo tercero es que al final de esa introducción yo voy a plantear los objetivos, que son las metas a alcanzar dentro del trabajo o el tema que estoy desarrollando. Entonces, miren que si yo planteo una muy buena introducción, de ahí voy a partir y en adelante pues será un muy buen trabajo. Si yo no tengo identificado bien cuál es el problema o el tema que voy a tratar, no tengo una hipótesis que es lo que me va a ayudar a resolver ese problema y no tengo unos buenos objetivos planteados y que sean alcanzables, entonces mi trabajo no va a ser válido, porque esta es la base. Si esto queda bien, lo más probable es que lo que sigue después de esta parte de la introducción también quede de la mejor manera. Entonces, esta es la base para cualquier proyecto, sean los proyectos que ustedes presentan en la universidad, en sus materias, proyectos de curso o luego más adelante, no sé si a partir de este semestre ya están viendo los proyectos integradores, pero cuando inicien a ver esa parte de proyectos integradores, entonces es lo mismo. La introducción es lo primero y lo primordial de un proyecto y debe quedar de la manera correcta para que el proyecto pues al final sea avalado. Para que les quede muy presente la importancia de saber plantear una introducción y hacerlo pues de la manera correcta. Entonces, aquí está la comparación. Esto fue lo que ya vimos la clase pasada, donde están cada una de esas partes que conforman esta introducción y al lado de acá vamos a encontrar la introducción para proyectos, que es el tema del día de hoy, y en ese caso el planteamiento de ese problema se va a dividir en tres partes. Aquí era un planteamiento de una manera muy general, pero en el caso de los proyectos, que es algo más amplio y más detallado, ese planteamiento se va a dividir en tres secciones. Descripción del problema, curso histórico, temporal o antecedentes y proyección del problema. Ahora les voy a explicar cada una de estas partes con un ejemplo. Luego de allí vamos a tener la hipótesis. Resulta que para los proyectos esa hipótesis, eh, dependiendo de lo que tenga mi investigación, asimismo pues lo voy a nombrar. Lo puedo nombrar hipótesis o problema de investigación. Esta pregunta de investigación la puedo utilizar
o la puedo acompañar con la hipótesis o con este problema de investigación. Ya les voy a indicar cuándo se utiliza un título de hipótesis y cuándo se utiliza un problema de investigación. La pregunta me sirve para cualquiera, ya sea para una hipótesis o para el problema de investigación, pero en cada proyecto se va a definir si voy a utilizar el título de hipótesis o si voy a utilizar el título de problema de investigación. O se puede dar el caso que utilice los dos títulos, los incluya y plantee allí como dos enunciados. ¿Cuándo utilizo una hipótesis? Cuando mi investigación es susceptible a ser representada numéricamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados van a ser cuantitativos, va a ser algo que se puede medir, me van a arrojar números, voy a tener gráficas, voy a realizar mediciones en campo y cuando realizo esta parte con resultados numéricos, entonces le voy a dar un título de hipótesis. Cuando mi trabajo de investigación o mi proyecto está enfocado a obtener resultados cualitativos, no cantidades, sino que se le da una cualidad o se califican cualidades o calidades a las cosas, a lo que yo esté investigando. Entonces, en ese punto le voy a poner el título de problema de investigación. Solo cuando mis resultados son cualitativos, cuando yo tengo en una investigación y estoy calificando algo, por ejemplo, como medio, bajo, bueno, regular, aceptable, no aceptable, aprobado, no aprobado. Cuando los resultados son de este tipo, utilizo este nombre, problema de investigación. Cuando los resultados son cuantitativos y voy a obtener números y gráficas numéricas, entonces utilizo el título de hipótesis. Algunos proyectos en las investigaciones tienen tanto la parte cuantitativa como cualitativa. Entonces, en ese caso, pues plantearía una hipótesis, un enunciado que me hable de esa parte cuantitativa que voy a medir en mi proyecto y plantearía otro enunciado con este título de problema de investigación que se refiere a la parte cualitativa de mi investigación. Y luego de aquí pues están las posibles soluciones o justificación. Es exactamente lo mismo que ya les había mencionado la clase pasada y los objetivos también. En los proyectos, en los artículos, raras veces encontramos objetivos específicos. Hay algunos artículos que sí lo definen de esa manera, el objetivo general y específicos, pero la mayoría siempre va a presentar es un objetivo general. En el caso de los proyectos, sí voy a tener un objetivo general y los objetivos específicos que acompañan ese objetivo general. ¿Por qué? Porque es un trabajo más detallado en comparación a un artículo científico que es un resumen publicado. Bueno, entonces en esa primera parte del planteamiento del problema tenemos algo que se llama descripción del problema. En este punto, lo que yo voy a hacer es redactar la situación actual que está ocurriendo. Entonces, si yo voy a trabajar en una empresa y voy a hacer mediciones de algo, o identifico un problema en esa empresa, digamos que el problema es algo que tenga que ver con un cuello de botella o la parte de métodos y tiempo. Entonces, en ese caso, voy a hablar de qué es lo que está sucediendo en esa empresa. Menciono y hablo pues como una breve descripción de dónde voy a realizar mi trabajo, dónde está ubicada la empresa y ya empiezo a hablar de ese problema en la empresa que se identificó, que es una situación actual, es lo que está sucediendo y hablo todo lo que tiene que ver de ese tema. Pero adicional a hablar con mis palabras y explicar con mis argumentos qué es lo que está sucediendo en esa empresa, qué es lo que yo voy a investigar, cuál fue el tema o el problema o la situación que yo identifiqué, también tengo que apoyarme en información que esté en Internet. Entonces, en ese caso, si yo tengo una empresa que, digamos que un ingenio azucarero, en ese punto voy a buscar información en Internet de investigaciones que ya estén realizadas y que sean actualizadas máximo que sean 2 años atrás. Si yo estoy haciendo mi investigación para el 2021, entonces máximo debo buscar información que esté hasta el 2019. Lo ideal es que sea del mismo año, pero es muy difícil encontrar una información muy detallada sobre el tema publicada el mismo año. Entonces, en ese caso, pues tendría como esos 2 años para hablar de esa situación
Y para el caso del ejemplo que les estoy dando del ingenio azucarero, entonces en ese caso buscaría información de investigaciones que ya hayan realizado, donde hablen de qué ocurre cuando se presenta un cuello de botella en un ingenio azucarero, o cuando no se tiene estimado en la parte de métodos y tiempos o el tiempo de producción total del producto del azúcar. Entonces voy a ir a internet y busco esa información. Siempre tengo que apoyarme en información de internet. Como les digo, no es fácil encontrar información actualizada del tema. Una estrategia para poder poner información allí más reciente es, pues primero buscarlo a nivel regional y local, qué han hecho a nivel regional y local o qué han encontrado en otros ingenios respecto a este tema. Pero si no encuentro en esta parte regional y local, entonces, bueno, ¿qué han hecho en Colombia? No, no encontré nada de información en Colombia, entonces ahí ya me voy a nivel internacional. Y a nivel internacional, entonces sí voy a encontrar algún artículo que hayan realizado en todo el mundo sobre ese tema y que sea una publicación reciente. Entonces son como las estrategias. Lo ideal es encontrar pues información regional y local. Si no la encuentro, me voy a lo nacional y si no, pues me voy a nivel internacional y está permitido y se puede hacer. Entonces, en este punto de la descripción del problema voy a hablar de la situación actual con mis argumentos y siempre tengo que buscar información en internet que soporte esos argumentos que yo estoy mencionando. ¿Listo? Les voy a hablar de este ejemplo. Esto es habla sobre el café, pero no es aquí en Colombia, es en Perú. Esta introducción la redactaron para un problema que se presenta en Perú, que redactó en el año 2019. Entonces les voy a leer pues lo que está aquí en esta descripción y les voy a ir explicando un poquito de qué se trata el tema. Entonces, el café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo, proporcionando ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los propietarios y trabajadores del sector cafetalero. Miren que aquí hace como una descripción sobre esa actividad o esa producción del café y en el Perú pues mencionan cuál es la importancia. Entonces yo también puedo mencionar, para el caso del ingenio, puedo hablar de la caña y la importancia que tiene la caña y las empresas de caña. Por ejemplo, aquí en el Valle, que es lo que más se ve, entonces puedo hablar de esa parte. Luego, en este pedazo de la descripción del problema de la introducción, dice, sin embargo, hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar de que están bien constituidas en cuanto a la infraestructura, no lo están en producción ni en el personal humano que la conforma, ocasionando paros en la fabricación, pedidos acumulados sin ser atendidos, y con materia prima no procesada en el tiempo establecido por falta de materia prima. Entonces aquí miren que está mencionando cuál es la situación problema y habla que, bueno, tienen una infraestructura adecuada para producir ese café en las empresas y también en el campo, en los cultivos. Cuentan con todo, con toda esta parte de infraestructura, pero el problema en sí es en la producción. ¿Por qué? Porque el personal o la mano de obra que tienen no es mano de obra calificada, entonces no está preparada, no cuentan con el conocimiento para poder producir ese café. Y entonces allí también mencionan qué es lo que está ocasionando. Ocasionan paros, pérdida de acumulados, pedidos que no pueden atender, no tiene materia prima para poder realizar el café. Y miren que aquí al final está esa parte que se busca en internet, que es información de apoyo, donde dice que sí es verdad, porque esta asociación publicó un documento indicando que este problema que se identificó en cierto lugar es así, o sea, es verdad, es cierto que esto sí está pasando y le pasa a otras empresas cafeteras y se apoya pues con la información en internet. Entonces, esto es lo que se debe hacer cuando ustedes realicen su proyecto de curso y hacerlo de esta manera. O sea, si de pronto, pues no sé si aquí alguno trabaje en alguna empresa, si lo van a hacer de una situación, problema de una empresa o pueden hacerlo también a nivel general, simplemente enfocando su trabajo, su proyecto de curso a una investigación de literatura y de problemas que se han identificado en ciertas
empresas productivas del país, entonces también lo pueden hacer de esa manera, pero ya saben que tienen que apoyarse pues en información que encuentren en internet. La segunda parte de ese planteamiento del problema es la parte del curso histórico o los antecedentes. En este caso, yo lo que debo hacer es hablar sobre una línea de tiempo sobre qué ha sucedido con ese problema. Entonces, la idea es buscar información de diferentes tiempos donde me indique, bueno, hace muchísimos años ocurría esto con esa situación, problema. Puede ser en esa misma empresa, si yo estoy trabajando en una empresa, yo ahí en esa empresa puedo identificar un problema, digamos que es de tiempos de producción. Entonces, esta información también la puedo tomar si en la empresa a mí me proporcionan estos datos de los tiempos de producción en años anteriores y luego compararlos con el tiempo de producción en el 2021 y mirar qué ha pasado. ¿Ha aumentado ese tiempo de producción? ¿Ha disminuido? ¿Por qué ha aumentado? ¿Por qué ha disminuido? ¿Por qué se ha mantenido en el tiempo? ¿Será que yo puedo disminuir ese tiempo de producción para que en el día pueda obtener más productos de los que ya tenía y generar más ganancias? Entonces aquí en este punto lo que se hace es investigar información respecto a lo que ha pasado en el tiempo con esa situación, problema que yo he identificado. Entonces, para el ejemplo de ese curso histórico temporal o antecedentes, en el ejemplo de la producción de café en el Perú, ellos ahí pues establecieron lo siguiente y dicen, este problema no es reciente ya que por medio de un estudio histórico temporal del problema se pudo comprobar que en el año 2000 en el país, perdón, fue afectado por una sequía que provocó la disminución en la producción y calidad del grano de café a un 75%, debido a que no alcanzó el desarrollo normal. Este problema se mantuvo por 4 años, afectando seriamente la economía nacional. Este fenómeno se repitió en el 2010, afectando la producción y calidad del grano de café a solo 38%. Miren que aquí también se apoya en información que encontró en internet, donde pues se mencionan estos porcentajes. Y miren, aquí habla sobre el 2002, luego dice que 4 años más continuó la misma situación, luego dice que en el 2010 otra vez sucedió lo mismo y dice, de igual forma, aunque el Estado inició una campaña para superar este problema en el año 2012, con la aparición de la corriente del niño afectando pues nuevamente a los agricultores en general, perdiendo casi el 70% de su sembrío. Entonces aquí también mencionan que años posteriores, aunque en este año 2010 había disminuido ese porcentaje de ese problema o esa situación problema a un 38%, a los 2 años siguientes aumentó otra vez ese problema por un inconveniente ambiental. Entonces aquí mira, a través del tiempo van contando, incluso pues tienen estos porcentajes y es lo mejor tener como este tipo de cifras porque nos permiten ver de una manera mejor la situación problema. Entonces miren que ahí van contando a través del tiempo los porcentajes y qué ha ocurrido a través de ese curso histórico con esa situación problema. Y eso pues es lo que se debe hacer cuando yo realice en el proyecto este punto del curso histórico temporal de ese problema. La tercera parte de ese planteamiento del problema va enfocado a una proyección. Aquí hay una pregunta a responder y es, ¿qué pasa si el problema continúa igual? Entonces, en este punto, lo que yo voy a hacer es hablar sobre qué puede pasar más adelante si yo no soluciono esa situación problema. Entonces, puedo empezar a mencionar en el caso pues de la empresa que les estaba hablando del ingenio azucarero, entonces allí puedo decir, no, pues si ese problema en los tiempos de producción o de identificar ese cuello de botella o que ya no exista esa parte del cuello de botella porque ahí es donde se aumenta el tiempo de producción de de ese azúcar, entonces lo que yo debo hacer es mejorar la situación, porque si no mejoro, entonces, no sé, año a año, mes a mes, va a aumentar más el tiempo de producción de ese producto y eso que va a generar a la empresa, pues disminución en sus ingresos porque requieren más tiempo para producir pues menos.
Si se disminuye el tiempo de producción, pues voy a poder producir más en un día. Entonces, es en este punto explicar eso que puede suceder y si puedo dar porcentajes, entonces también puedo decir, vea, es que si usted no corrige este error o esta situación, problema que se está presentando en su empresa, entonces eso le va a ocasionar a usted, no sé, disminución en la parte de los ingresos en un 10%, o que la empresa no llegue a alcanzar un punto de equilibrio porque está produciendo menos, de que tengan que despedir empleados, bueno, todo ese tipo de cosas que pueden llegar a causar esa situación problema, y en este punto es donde debo identificarlo y poner la información. También tratar de buscar información en internet donde de pronto hagan proyecciones. No es tan fácil encontrar proyecciones sobre todos los temas. Hay temas que no se han hecho investigaciones, ubicando proyecciones sobre este punto. Creería que yo en el tema ambiental sí se ven mucho esas proyecciones, siempre como que miden, bueno, ¿qué puede pasar si seguimos produciendo la misma cantidad de gases en el 2030, en el 2050? Y en ese tema sí se hacen muchas proyecciones y están publicadas, pero en otros tipos de temas no están allí esas proyecciones. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer yo para obtener esa proyección? Les voy a mostrar. Yo en los ejemplos que les mostré, en la primera parte donde hablaba de esa descripción del problema, que me menciona datos de la situación actual y de lo que está pasando, tengo esa información, pero también tengo otra información que es el curso histórico temporal de ese problema, los antecedentes, donde también me mencionan en una línea de tiempo qué fue lo que pasó. Entonces yo con la situación actual y con lo que he visto que ha pasado a través del tiempo con ese problema, puedo realizar una proyección, o sea, puedo yo realizar esa proyección. Para el caso de la empresa, como les decía, tengo un curso histórico temporal donde puede ser que año a año me mencione cuál es el tiempo establecido o el tiempo que se demoraban en producir ese azúcar. Tenía los datos del año, no sé, desde el 2010, 2011, 2012, y si había aumentado, había disminuido, tenía esa parte del curso histórico temporal. También tenía el dato de la situación actual de esa producción. Entonces, yo lo que puedo hacer es estimar qué puede pasar si ese problema continúa. Si, por ejemplo, yo tenía para este 2021, en el primer mes, que el producir el azúcar, eso no sé cuánto será el tiempo, esto lo que les estoy diciendo es algo que me estoy inventando, pero pues no sé. Se demoraba, por decirlo así, una hora en estar ahí en la planta, pero resulta que ese era el dato del mes de enero. En el mes de febrero, cuando midieron esa producción, decía que se demoraba una hora y 5 minutos, pero en el mes de marzo ya no era una hora y cinco, sino que era una hora y 10. Entonces miren que yo ahí tengo unos datos con el cual yo puedo hacer una estimación. Ha ido aumentando y ha ido aumentando 5 minutos por mes. Entonces, al final, a diciembre del 2021, puedo indicar cuánto tiempo ha aumentado o un porcentaje. Entonces, esa es una manera de hacer una proyección con lo que ya tengo. Si no encuentro información publicada, entonces con lo que ya tengo de la situación actual y del curso histórico, puedo llegar a hacer una proyección de qué puede pasar con ese problema, de acuerdo pues a lo que yo esté trabajando. Listo. Entonces, esto que está aquí es el ejemplo para esa proyección en el caso de la producción de café. Según el informe del Plan Nacional al 2021 y el informe realizado por la Cámara de Comercio en 2018, concuerda que entre las debilidades del sector agrícola está considerado el café como un producto que seguirá descendiendo tanto en la calidad como en producción, generando pérdidas millonarias de más de 30 millones de soles. Como les dije, esto es una investigación hecha en el Perú por año. De igual modo, en el plan regional al 2018, como situación problemática de mayor envergadura, se considera la desaceleración en la producción de café a un 48% por año, lo cual se proyecta el aumento de pobreza en las familias que se dedican a la cosecha de este producto. Entonces aquí en este caso menciona
en esa proyección, pues aquí, como les dije, esto lo escribieron en el 2019, entonces encontraron una información que hablaba qué iba a pasar en este año 2021. Y pues ahí mencionaban las debilidades y todo lo que podía estar ocurriendo con esa parte de la producción de café en el Perú. Entonces, esto es hacer una proyección y decir, bueno, ¿qué puede pasar si el problema continúa? Entonces, si el problema continúa, pues miren que aquí mencionan una cantidad de dinero que se va a dejar de recibir o de pérdidas millonarias en la economía del Perú por parte del café. Y más acá abajo, pues también menciona por acá un porcentaje de esa desaceleración de la producción de café por año y también me indica otras cosas que puede causar y es que la pobreza en las familias pues que se dedican a cosechar ese café. Esta es la manera pues correcta de hacer una proyección y este es el ejemplo pues de la introducción. Este cuadro que está aquí es una metodología que se utiliza, no quiere decir que ustedes tengan que utilizarla y hacerlo de esta manera y tampoco que el proyecto de curso vayan a presentar una introducción y me copien y me peguen este cuadro en su proyecto. No, no es eso. Esto solamente es una metodología que se utiliza para poder yo saber qué es lo que voy a poner en ese documento final. Entonces yo busco información en internet y voy pegando pues aquí en este cuadro sobre la situación actual, sobre los antecedentes o esa información que se da a través del tiempo y sobre la proyección. Si encuentro información, pero también esta matriz o esta metodología se utiliza casi siempre es cuando yo no encuentro información publicada de la proyección de ese problema, me queda a mí más fácil realizar la comparación entre la situación actual y el curso histórico, porque aquí ya voy a tener pues toda la información, los datos, y con esos datos pues realizar la proyección. Como les digo, no tienen que utilizar esta matriz para plantear su problema de introducción para proyectos, simplemente es una metodología para que quede un poco más fácil entender de qué se trata y para que no se nos olviden estos títulos que deben ir en esa introducción. En la introducción para artículos científicos, todo estaba de manera implícita. De pronto los objetivos tenían ahí como el título de objetivos, pero lo demás y todas las partes estaban de manera implícita. En el caso de la introducción para proyectos, debe llevar cada uno de estos títulos, o sea, pongo el título, descripción del problema, la información, curso histórico, la información y proyección del problema. De todas maneras, la plantilla de la universidad ya está con estos títulos, simplemente pues es como llevar la información que he consultado a esa plantilla. Listo, no sé si tengan alguna duda, ya luego de aquí sigue la hipótesis que es exactamente pues lo mismo que ya les había explicado la clase pasada y adicional pues lo que les había dicho el día de hoy de que puedo poner un título de hipótesis si tengo resultados cuantitativos o un título de problema de investigación si tengo resultados cualitativos, pero de resto se plantea de la misma manera y es lo mismo, es un razonamiento o un supuesto. En los objetivos es exactamente lo mismo que ya les había explicado, simplemente puse aquí para que tengan en cuenta que la introducción se conforma por todo esto que está aquí, por todo, desde el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación o las posibles soluciones de ese problema, pero se plantean exactamente como se los expliqué la clase pasada. ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, entonces creo que todo está muy claro. No, profe. Vamos a continuar con la segunda parte del día de hoy y va a ser dos secciones que son las que continúan después de esa introducción. Hay una que se llama Estado de Arte o Revisión de Literatura, o en la plantilla institucional la van a encontrar como marco teórico. En ese caso va a ser lo mismo. Eh, para las normas APA esta edición, ese Estado de Arte o Revisión de Literatura no está dividido por títulos, entonces nosotros lo vamos a trabajar de esa manera, pues porque aún la plantilla está con esas normas APA sexta edición. Ya en las normas APA séptima edición, esta parte del estado de arte o revisión de literatura se trabaja por unos títulos que están diferenciados de acuerdo a la información que yo estoy investigando. Entonces va a haber algo que se llama marco teórico, marco conceptual, marco metodológico y va a estar diferenciado. En el caso de nosotros vamos a tener o vamos a encontrar ahí
el marco teórico, y en ese marco teórico vamos a poner información, a buscar información, ya sea de conceptos, de teorías, de metodologías o investigaciones que hayan realizado respecto al tema que yo estoy investigando. Aquí en este punto voy a aclarar como dos cosas, y es que tiene dos objetivos. El principal objetivo que tiene es que yo como autor tenga las suficientes bases para realizar mi investigación, que tenga información que respalde lo que yo estoy investigando. Entonces, en ese caso, como les digo, voy a investigar información sobre conceptos, teorías que ya estén establecidas respecto a mi tema de investigación, metodologías que se hayan trabajado sobre mi investigación, sobre ese tema o el área temática que estoy trabajando, y toda esa información la voy a poner aquí. Esta parte netamente es información de Internet, o sea, aquí siempre tengo que ir a buscar a Internet todo este tipo de información, hacer una revisión de lo que hay en esa literatura, en artículos, libros, tesis, monografías, tomar la información y ponerla en mi trabajo. Entonces, ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es para ampliar información a ese lector, a la persona que está leyendo mi trabajo sobre esa terminología desconocida. ¿Por qué? Porque para mí, que tengo conocimiento del tema, puede ser que vea terminología y como sé del tema, yo digo, no, pues yo lo sé, pero recuerden que yo no debo escribir para mí, sino para la persona que está leyendo. Entonces también tengo que tener en cuenta de que, ¿será que esta persona conoce ese término? En el caso cuando ustedes me entregan proyectos de curso que tiene que ver con el trabajo que ustedes realizan de ingeniería industrial, yo no soy ingeniera industrial, entonces yo no tengo mucho conocimiento. Y lo que he aprendido es, pues porque ustedes me han enseñado cuando entregan sus trabajos, y yo reviso o leo esta parte del estado de arte o marco teórico, y con eso yo amplío información del tema y entro en contexto de lo que ustedes me van a hablar. ¿Por qué? Porque pues no soy ingeniera. Entonces es una manera de que el lector también entienda si hay terminología desconocida, los conceptos que de pronto se hablan siempre en esa área temática, teorías, metodologías que se han utilizado, por ejemplo, si están hablando de logística, entonces las metodologías que se han utilizado de logística y todo eso, para, primero, respaldar como mi investigación con información que ya está publicada y soportada, y para que el lector entienda de qué le voy a hablar. Entonces, en ese caso, la idea es responderme como estas tres preguntas, y es, ¿de dónde vino ese problema? ¿Cómo se originó? ¿Hay alguna teoría de origen de esa situación, problema? ¿Qué se sabe de eso? Lo mismo, pues que sé del problema, que han publicado sobre ese problema, que ha ocurrido a través del tiempo, qué metodologías se han establecido para resolver ese problema, qué ecuaciones han creado para poder yo resolver ese problema, para calcular tiempos, para dar orden a la producción en la planta. Bueno, todo ese tipo de cosas debo resolverla en ese estado de arte. Esto que está aquí es un ejemplo de un trabajo del semestre pasado. Fue el mejor trabajo, ellos sacaron 5. Y este fue su tema de investigación: implementación de celdas fotovoltaicas para el aprovechamiento de energía solar como recursos renovables. Esto lo aplicaron para nivel estrato 2 y estrato 3 en Cali. Ellos, para saber qué tenían que investigar de acuerdo a ese título y tema que tienen allí, que fueron el que ellos eligieron, establecieron ciertas preguntas. Aquí hay algunas, ahora les voy a mostrar el documento original, hay más preguntas que ellos se plantearon sobre su tema de investigación, pero aquí puse pues algunas. Entonces, la idea es generarme preguntas sobre el tema que estoy investigando, sobre lo que voy a hablar. No quiere decir que en mi trabajo yo vaya a poner como tal esto en forma de pregunta. O sea, en el trabajo no lo voy a poner en forma de pregunta. Ahora les voy a mostrar, como les dije, ese trabajo original. Y deben pues como plantearse aquí simplemente esas preguntas para tener en cuenta qué es lo que tengo que investigar, o sea, qué dudas se me generan, y de respecto a esas dudas que se me generan, entonces asimismo voy a establecer esa parte.
Entonces, para el caso de este tema, ellos se plantearon estas preguntas. ¿Qué es el cambio climático? Pues están hablando de energía solar, pero con recursos renovables, de celdas fotovoltaicas, entonces también hace referencia pues a esa parte que tiene que ver con el cambio climático. Ellos también se generan la pregunta de qué son los gases de efecto invernadero, qué es el calentamiento global, cuál es el impacto ambiental generado por esas grandes centrales eléctricas. Y por acá hay otra pregunta que dice, ¿qué son las energías renovables? Entonces, en ese punto, les voy a enseñar lo que estos estudiantes realizaron respecto a ese marco teórico. Entonces, en el caso de ellos, miren que aquí está el primer título. Por favor, que alguien me indique si les aparece el documento de Word. Sí, profe, sí se ven. Bueno, entonces, para el caso de ellos, miren que en la diapositiva yo tenía ahí esto como en forma de pregunta. ¿Qué es el cambio climático? Son preguntas que ellos se generaron para poder llegar a este punto y decir, bueno, ¿qué información necesito en este marco teórico respecto a mi tema? Que no sé, qué tema puede ser que el lector no conozca. Entonces, en este punto, miren, aquí no está en forma de pregunta. Y se los aclaro porque esto que les mostré en las diapositivas es una metodología para yo entender qué es lo que debo buscar, qué información debo buscar, y es más fácil hacerlo por medio de preguntas que se me generen. Pero no quiere decir que yo en mi trabajo lo vaya a poner en forma de preguntas. Por favor, que les quede muy claro porque en ocasiones así se los explique en la clase y les digan, no lo tienen que poner en forma de preguntas, simplemente es una metodología que se utiliza para que me quede más fácil a mí saber qué voy a buscar. Me lo ponen en el proyecto en forma de pregunta. Entonces no lo van a poner en forma de pregunta, sino que simplemente me van a poner el título de la información. Entonces lo mismo, en la diapositiva decía que eran los gases de efecto invernadero, entonces aquí solamente pongo gases de efecto invernadero, la información que tomé de internet citada pues de la manera correcta, aparecía que es el calentamiento global, entonces simplemente pongo calentamiento global y la información que tomé de internet, allá aparecía otro título que decía que cuáles eran los impactos ambientales que generaban estas grandes centrales eléctricas, entonces exactamente lo mismo, pongo aquí el título de la información, copio, pego toda la información que me habla respecto a eso. También había algo que decía que eran energías renovables, entonces exactamente lo mismo. Aquí hay más títulos, yo les dije que les había indicado algunos, pero aquí hay más títulos respecto a esa información. Entonces, para que lo tengan presente, no va en forma de pregunta, sino que simplemente va el título de la información que voy a poner allí en mi trabajo. ¿Listo? Profe, Dime. ahí son breves descripciones por ejemplo, de esos términos. Eso depende. Para este proyecto de curso, como lo puedes ver en el trabajo, tienen unos párrafos muy pequeños. ¿Por qué? Porque como es un proyecto, igual ahorita cuando se termine la clase les voy a indicar la cantidad de páginas, pero como no es un proyecto tan extenso como una tesis que tiene 60, 70 páginas o hasta más, sino que es un proyecto de curso que solamente va a tener en total con absolutamente todo máximo 30 páginas. Entonces, ese estado de arte, en este caso, en lo que les mostré, ellos solo podían tener entre 3 y 5 páginas de estos conceptos, teorías y todo esto. Entonces, como es tan poco, pues son pocas páginas, por eso lo hicieron de esa manera. Porque son muchos conceptos, pero como tienen que tener solamente de 3 a 5 páginas, tienen que definirlo lo más detallado que se pueda. Si uno tiene más, por ejemplo, más páginas para realizar ese estado de arte, obviamente lo puedes hacer más amplio. En el caso de los trabajos de grado, lo hacen más amplio. O sea, esta parte se puede llevar 10 hojas, 15 hojas, 20 hojas de la investigación más terminología, pero para el caso de nuestro proyecto de curso, no es de esa manera porque es algo que no es tan extenso, o sea, no tiene tantas páginas, entonces ahí ya toca definir como los conceptos que son más acertados o las teorías más acertadas y describirlo de la manera más detallada posible, como lo vieron en el trabajo, que era nomás un parrafito, 3, 4, 5 líneas y así. ¿Listo? Entonces, continuando con el tema, bueno, algo que les quiero mencionar es que este estado de arte, revisión de literatura, se ve más que todo en proyectos.
en tesis, pero en los artículos científicos no se ve tanto. En algunas ocasiones lo que hacen es que este estado de arte o esta revisión la unen a la introducción. Cuando encontramos introducciones que son demasiado largas, es porque decidieron unir esa revisión o ese estado de arte a la introducción. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Resulta que esos artículos científicos deben tener una cantidad de páginas determinadas según lo establezca la revista donde yo voy a publicar. Entonces, en algunas ocasiones me dicen, no, es que en la revista tú solo puedes publicar un artículo que tenga máximo 20 páginas, 15, 8, 9. Entonces, también dependiendo de esa cantidad de páginas, así yo establezco si va a esa revisión o no va a la revisión. Cuando son muchas páginas, entonces ya las personas dicen, no, pues se la voy a unir a la introducción para que queden como algunos conceptos que yo creo que se deben definir sobre el tema y va a quedar ahí unida a la introducción, o sea, no va a haber un título que me vaya a decir estado de arte o revisión. Es muy raro encontrar un título en un artículo científico, como se los presenté yo la clase pasada, lo vaya a encontrar de esa manera. Siempre se une como a esa introducción la información. Y en los proyectos sí voy a encontrar el título que va a decir estado de arte o revisión de literatura o marco teórico o marco conceptual y va a estar allí como tal ese título. Bueno, vamos a continuar con lo que se llama materiales y métodos, pero antes de iniciar les quiero dejar algo muy claro y es que la clase pasada que yo les dejé el trabajo de buscar ese artículo científico, yo no he revisado los artículos que ustedes, los que ya hicieron la entrega del trabajo, pues tienen allí, yo no los he revisado, pero sí quiero que ustedes lo revisen para que tengan presente si les sirve para esta segunda actividad que va a quedar el día de hoy. ¿Por qué se los digo? Porque yo hace 15 días o 20 días que nos vimos, les había dicho que primero tenían que comparar la estructura de artículo científico que se les había dado en la clase con el artículo que iban a descargar, que era lo primero que tenían que hacer para saber si les servía o no les servía para trabajar. En los otros grupos así les haya dicho esa información, les haya mencionado de que el artículo sí o sí tenía que tener esa estructura igual a la estructura que se les dio a ustedes aquí, se les explicó en la clase con los textos académicos, no lo hacen de esa manera. Por entregar la actividad a uno, simplemente miran que el artículo tenga una introducción y resulta que ese artículo lo vamos a trabajar sección a sección. Vamos a trabajar los materiales y métodos del artículo. La próxima clase vamos a trabajar la parte del resumen, resultados, discusión y conclusión. Entonces, si su artículo no tiene materiales y métodos, no tiene resultados, no tiene resumen, no tiene discusión, como se estableció en esa estructura de artículo científico que debían buscar en internet, pues no les va a servir. En los otros grupos no son muchas las personas, son pocas, normalmente son uno o dos grupos de 7, 8, 9 grupos que simplemente se fijaron en que tuviera introducción para hacer la actividad de la introducción, pero no se fijaron si tenía un resumen, si tenía palabras claves, si tenía materiales y métodos. Cuando llegan al punto de hacer esta actividad, se dan cuenta de que no tienen los materiales y métodos. Entonces, ¿cómo van a hacer una actividad que yo les voy a evaluar de acuerdo a una metodología que les voy a dejar el día de hoy, que les voy a explicar, si su artículo no tiene esa parte? Entonces, se los digo hoy otra vez, por favor, verifiquen que el artículo científico que ustedes descargaron tenga la misma estructura que se les explicó en la clase pasada. Eso lo pueden ver en las diapositivas de textos académicos. Allí está numerado cada una de las partes que debe tener el artículo científico, para que lo tengan presente, porque si no, no van a poder seguir realizando el trabajo. ¿Listo? Bueno, la sección que sigue es materiales y métodos. También lo puede encontrar con el título de metodología. Es exactamente lo mismo. Solamente pues que le cambian el título, pero es lo mismo. ¿Qué son los materiales y métodos? Esta parte en un artículo científico o en un proyecto, porque en los proyectos también está materiales y métodos o metodología, es donde yo voy a explicar de manera muy detallada cómo voy a realizar esa investigación. Ya les voy a indicar qué es un material y qué es un método para que nos quede más claro, porque en ocasiones nos confundimos mucho con los materiales y los métodos y resulta que son muy diferentes. Uno depende del otro, sí, pero son diferentes. Entonces, materiales y métodos es la manera detallada de yo explicar
cómo se realizó esa investigación que estoy haciendo. Entonces, en el caso de los métodos, van a ser o hace referencia al conjunto de teorías, ecuaciones, cuando yo encuentre, por ejemplo, ecuaciones para calcular algo, eso es un método, procedimientos racionales, eh, teorías, metodologías. Entonces, ahorita hay un ejemplo en la diapositiva de materiales y métodos donde les voy a explicar, pues con ese ejemplo, cuál es el método y cuáles son los materiales, y yo creo que les va a quedar un poquito más claro y más adelante hay más ejemplos. Entonces, un método hace referencia a todos los procedimientos que yo requiero para obtener un resultado, ya sean, como les dije, ecuaciones, teorías que ya estén establecidas, metodologías. En el caso de ustedes, hay muchas metodologías que utilizan, por ejemplo, en la parte de métodos y tiempo, incluso ahí está de una de nombrado métodos, hay diferentes métodos para estimar o calcular ciertas cosas que ustedes requieren en esa producción. Entonces, eso es un método, es una metodología que se utiliza para obtener resultados y poder cumplir con el objetivo o los objetivos que me planteé al inicio de mi trabajo, para que lo tengan presente. Si yo, por ejemplo, tengo unos objetivos específicos planteados, son 2 o 3, por cada objetivo específico que yo planteo, debo tener un método que me lleve a alcanzar ese objetivo específico. Entonces voy a tener una metodología que me lleve a alcanzar el objetivo específico número 1, otra que me lleve a alcanzar el objetivo específico número 2 y otra el número 3. En muchos casos, ese mismo método que yo utilizo para el primer objetivo me puede servir para el segundo objetivo, pero simplemente allí calcularé otro tipo de cosas. Entonces, aquí está la parte de materiales y ese es el ejemplo, lo que está ahí en la imagen. Ya se los voy a explicar, les voy a definir qué son los materiales y ya voy a explicarles de qué se trata. Entonces, los materiales van a ser todos los elementos que yo voy a necesitar o que yo requiero para llevar a cabo mi investigación, para poder realizar esas metodologías de investigación. Entonces, yo requiero unos elementos, unos materiales, unos recursos para poder llegar a ello. Entonces, esta imagen que está aquí es una metodología que se llama separación de sustancias por medio de calor o por medio de condensación. Entonces, el ejemplo tiene que ver con química, digamos que esto es algo que realizan en un laboratorio de química, donde separan dos sustancias por medio de un método, una metodología que se llama condensación o separación de sustancias por calor. Entonces, ese va a ser el método que ya está establecido, es una teoría, alguien lo investigó, lo descubrió, lo publicó, el cual tiene ciertos pasos para poder llegar a separar esas sustancias. Entonces, eso es un método, es una teoría que ya está establecida, por eso les digo también con las ecuaciones, cuando ustedes ven cálculo y todo, hay unas ecuaciones y unos cálculos que están establecidos, que unos científicos encontraron que esa era, por ejemplo, o en física, la manera de encontrar la velocidad. Eso es una metodología. Esas teorías que están allí ya establecidas o métodos que están establecidos para poder yo llegar y encontrar algo. Entonces, para el caso del ejemplo, esa es la metodología, el método, separar sustancias por medio de la condensación. Pero para yo poder separar esas sustancias por medio de ese método, requiero ciertos materiales, elementos para poder hacerlo. En el caso de este ejemplo, los materiales son un soporte, un mechero que me genere calor, un balón, un termómetro que está ahí como midiendo esa temperatura a la que debe estar esa sustancia para que se puedan separar, el elemento del condensador, necesito agua también para que me ayude a separar esas sustancias y por acá tengo otro elemento para poder depositar la sustancia que separé. Entonces, metodología o método va a ser la separación de sustancias por medio de la condensación. Materiales son los elementos para poder yo separar esas sustancias, o sea, para poder yo realizar ese método. Y aquí ustedes las pueden ver y se mencionan, son varias, que sí o sí las voy a poder, las voy a tener que utilizar para realizar esta parte.
les queda muy claro qué es un método y qué es un material, porque se suelen confundir mucho en esto. No, cuando los pongo a hacer el trabajo, les queda, no sé, se les dificulta diferenciar qué es un método y qué es un material. ¿Sí les quedó totalmente claro a todos? Sí, profe. Bueno, espero que sí. Otro ejemplo que yo les doy en esta parte de materiales y métodos es con encuestas. Ustedes creo que en estadística los ponen a hacer en su proyecto de curso algo que tiene que ver como unas encuestas. Entonces, ahí en ese punto, la metodología va a ser el tipo de encuesta que yo voy a utilizar. Entonces, yo establezco que para hacer mi investigación de estadística o mi proyecto de curso de estadística, voy a hablar, por ejemplo, no sé, del alcoholismo o de un tema, bueno, digamos que el alcoholismo. Pero voy a hablar de ese alcoholismo y voy a hacer encuestas para un grupo determinado de personas. Entonces, en ese punto, en ese grupo determinado de personas y en la encuesta que voy a realizar, lo voy a determinar. Entonces digo, por medio de una encuesta que va a ser mi metodología o mi método, voy a evaluar el consumo de alcohol en personas que estén en el rango de edad de 30 a 50 y que sean solamente, digamos, mujeres. Entonces, mire, eso es una metodología que yo establecí, es que por medio de una encuesta que solo se va a realizar para personas que consumen alcohol de 30 a 50 años y en mujeres. Esa es la metodología que yo elegí establecer para mi investigación. ¿Cuáles van a ser los materiales? No, pues entonces yo esas encuestas las voy a realizar, digamos que ahora que estamos en la pandemia, las voy a realizar por medio de un Google Formas, entonces en ese caso va a ser una herramienta virtual para poder realizar la encuesta. El formato de la encuesta que es virtual sería mi material, para que les quede ahí claro ese punto. Otra cosa es que yo en esos materiales, cuando estoy haciendo una investigación, por ejemplo, en una empresa, dentro de los materiales también voy a considerar el lugar donde yo realice la investigación como un material. Si yo hago un trabajo en una empresa, estoy haciendo mi trabajo de grado en una empresa, entonces en los materiales y métodos yo voy a mencionar en los materiales esa empresa como un material. Voy a poner allí la empresa tal que está ubicada en el municipio, puedo poner un mapa de cómo llegar a la empresa, una foto de la empresa. Y eso también se considera un material, el lugar donde se realiza la investigación. ¿Qué otra cosa se considera un material? La población de estudio. Entonces, para el caso de esa empresa, el material, si yo solamente voy a trabajar con los empleados que están en el área de producción, entonces voy a mencionar que voy a trabajar en tal empresa, pero mi evaluación solo la voy a realizar con los empleados que se encuentran en el área de producción. No voy a tener en cuenta los del área administrativa, de despachos, de recibimiento de materias primas, sino que solamente los trabajadores o los empleados del área de producción. Y en ese caso, esos empleados del área de producción también son parte de los materiales de mi investigación. Entonces, tanto los lugares como la población de estudio se consideran materiales. Esto que está aquí es el ejemplo que veníamos trabajando hace 15 días de las vacas y las garrapatas, entonces les voy a leer y pues les voy a explicar y ahora les voy a realizar unas preguntas respecto a esto que voy a leer. La idea es que yo voy a leerles todos estos materiales y métodos y después, más adelante, les voy a preguntar qué materiales y qué métodos identificaron allí de manera general. Entonces, para que estén muy pendientes, porque pues si no participan, yo elijo a la suerte quién debe darme la respuesta. Pues para que estén muy atentos a escuchar lo que les estoy diciendo y vayan identificando materiales y métodos dentro de este texto. Entonces dice, el estudio se realizó en dos sistemas ganaderos establecidos desde hace varios años y me mencionan los dos lugares, me habla de la terraza de Ibagué, que me dice que está en el Tolima, incluso me menciona características de la cantidad de lluvia,
que cae ahí en el año. Luego me menciona el otro lugar, dice que en Bugala Grande es el otro sitio donde se realiza la investigación del conteo de esas garrapatas en las vacas. Y dice que este segundo lugar está en el departamento del Valle del Cauca. Las dos regiones se encuentran clasificadas como bosque seco tropical según Holdridge. Eso pues es una clasificación que ya está establecida para los lugares y regiones del mundo. Luego de allí me menciona los hatos lecheros. Esos hatos hacen referencia al ganado o a las vacas. Estaban conformados de la siguiente manera. Las vacas del Tolima estaban formadas por ganado doble propósito. En este caso me habla de unos cruces y me mencionan cuáles son las razas de esas vacas que se utilizaron para el experimento. Me habla que en esta primer finca utilizaron vacas que son más puras. Hablan allí pues de algo genético que se llama F1, que hace referencia a vacas que son más puras. Y luego me dice que las vacas que estaban en el Valle del Cauca con las que trabajaron ya eran criollos, era un ganado criollo, y me dice que se da por cruce de ciertas pues vacas, dice ganados tauros. Dice, dicho ganado se conoce con el nombre de lucerna. Entonces, en un sistema trabajaron con vacas que eran puras, con una línea pura, y en el otro sistema, que es el del Valle del Cauca, trabajaron con vacas criollas. Dice, los arreglos silvopastoriles, aquí ya me va a hablar sobre la alimentación de esas vacas y va a mencionar que ese arreglo silvopastoril es simplemente una alimentación que se le da a esas vacas que se compone tanto de pasto como de arbusto y de árboles. O sea, la alimentación de esas vacas tiene todos estos elementos: pasto, árboles y arbustos. Y dice que en las otras regiones está un sistema tradicional. El sistema tradicional es simplemente cuando a las vacas las alimentan con pasto, solamente pasto. Entonces, para que tengan ahí como ese concepto de que silvopastoriles se refiere a la combinación en la alimentación de esas vacas con forraje, que sería el pasto, arbustos y árboles. Y el tradicional es simplemente pasto en cada una de las regiones y fincas, y se presenta en la tabla número 1. Ahora les voy a presentarla, les voy a mostrar qué incluyeron allí ellos en esa tabla número 1, qué información. Y también por allí me menciona que excepto del grupo de ordeño a mano en lucerna, todos los demás grupos se ordeñaron de manera mecánica. Entonces aquí también me mencionan que ellos ordeñaron en esa finca lucerna que estaba en el Valle del Cauca, un grupo a mano, pero ya todos los demás grupos de las otras fincas los ordeñaron de manera mecánica. Luego de allí ellos plantearon una actividad que se llama conteo de ectoparásitos, o sea, de garrapatas en las vacas. Para hacer ese conteo, esa actividad de ese conteo que ellos plantearon, pues realizaron lo siguiente. Para realizar ese conteo, los grupos de vacas se separaron luego de que eran ordeñadas, y a cada individuo se le identificó por un número que estaba marcado en el anca. El anca es la parte posterior del animal, la parte de atrás, que ahí pues los marcan y les ponen como un número. El conteo de esas garrapatas se realizó al lado izquierdo del animal, teniendo en cuenta las garrapatas que eran perceptibles al tacto, y ahí me menciona pues un número mayor a 4 milímetros. El cuerpo del animal lo dividieron en 8 regiones para disminuir los errores al momento de contar. Entonces, cada vez que iban a contar esas garrapatas, lo que hacían era contarlas por regiones, contaban la cantidad de garrapatas que había en el lomo, en las costillas, en el abdomen, en el miembro anterior, en el miembro posterior, en el área perianal, en las axilas y en las ubres, para disminuir los errores que podían tener al momento de contarlas las garrapatas en las vacas. Luego me menciona que los conteos se realizaron cada 15 días dentro del periodo comprendido entre mayo del 2012 y mayo del 2013. Continuando con esos materiales y métodos, entonces aquí está la tabla que se mencionaba anteriormente. Ellos aquí lo que hicieron fue dividir y dar más información sobre los lugares donde trabajaron, el tipo de alimentación que tenían cada uno de esos animales, y los grupos, cómo dividieron esos grupos con los que estaban trabajando de las vacas. Entonces, en la primera parte me habla de las fincas, me dice que ellos contaron esas garrapatas en las vacas que estaban ubicadas en 5 fincas. 3
en el Tolima y 2 en el Valle del Cauca, en Buga. Luego de allí me mencionan el tipo de alimento que tenían esas vacas en cada una de las fincas, ahí me menciona cuál era el alimento. Luego, en la última parte de la tabla, me mencionan los grupos de animales que tenían en cada una de las fincas. Por ejemplo, en esta finca que se llama El Chaco, ellos me mencionan que ellos dividieron las vacas por la cantidad de leche que producían. Entonces tenían un grupo de vacas que eran las que más producían, otras que tenían medio producción y otras de las terneras que no estaban produciendo leche. Entonces aquí también me establecen esa población estudio, cómo la dividieron, qué tipo de alimentación le daban y cada una de las regiones o los lugares donde trabajaron o hicieron la investigación. Continuando con esos materiales y métodos, tienen otra actividad que ellos nombraron producción. Para este punto lo que ellos hicieron fue pesar la leche, allí dice la producción láctea de cada individuo, la tomaron en litros día, entonces pesaron la leche que producían todas estas vacas a diario. Dicen que ellos registraron de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto esos datos de la producción de leche, la cantidad de leche que producía cada una de las vacas, y para obtener el valor promedio asociado al día del conteo de esas garrapatas en las vacas, incluyeron la producción de leche, que es 3 días antes de contar las garrapatas en la vaca, el día que estaban contando las garrapatas en la vaca y 3 días después midieron esa producción de leche. Luego tienen otra actividad que ellos plantearon y fue el análisis de datos. Aquí lo que hicieron es que las cargas pues, de esos parásitos o de esas garrapatas de los diferentes grupos fueron analizados mediante un análisis de varianza siguiendo un diseño totalmente al azar. Aquí ya está la parte estadística de analizar esos datos que obtuvieron de contar cuántas garrapatas tenía el animal y también la cantidad de leche que producía ese animal. Se realizó una ANOVA, ese ANOVA es ese mismo análisis de varianza, sino que así pues, se denota sus siglas, es el mismo análisis de varianza, para cada una de las regiones. Se usó la prueba de Duncan para separación de medias de los grupos de producción y adicionalmente se llevaron a cabo regresiones lineales con el fin de determinar la relación que hay entre la cantidad de leche que produce esa vaca y la cantidad de garrapatas que tiene el animal. Entonces, les voy a preguntar, ¿qué materiales y métodos identificaron allí? ¿Qué materiales identificaron? Que si ninguno participa, entonces toca hacerlo al Profe, en lo azar. que, Dime. pues a mí tengo el internet un poquito malito, pero alcancé a escuchar que lugares y estaba el Tolima. Listo, entonces uno de los materiales sería el lugar. Uno de los materiales sería el lugar, está bien. ¿Qué otro material había ahí? La El Ordeño población ganado, de mecánico. profe. estudio. Esperen, de a uno. El El ordeño ganado, mecánico. profe. Esperen, ya les voy a dar la palabra. Las Vamos, vacas, espérate. vacas. Va Oriana, luego ay, Juan se fue por allá, bueno, y no me acuerdo bien. Bueno, va Oriana, luego el chico que es que no alcanza a ver bien el nombre porque están hablando, creo que era Juan. Cáncer ganado. Luego va Lina, No, pero yo te dije que el ganado. el ganado, ¿sí? Oriana no sé qué iba a decir, bueno, El Juan ordeño Pablo, mecánico, el profe. ordeño mecánico. Pero eso es un material, es un método. El ordeño no es un método. No es un muy bueno. Entonces, ahora vamos a ver. Aquí van a ser los materiales de manera general. Dentro de los materiales me mencionaron la población en estudio, que fueron las vacas, el ganado, me mencionaron el lugar. ¿Qué otra cosa se mencionó allí que pueda ser un material? La alimentación, ¿no? La La alimentación. leche. Lina, ¿qué dijo? Por ahí dijo otra cosa, la leche. Bueno, la parte de la leche. Bueno, entonces ya les voy a poner aquí cuáles son los materiales de Profe. manera. Dime. En materiales no iría como el hecho de que unas vacas eran puras y las otras no, eran criollas.
Eso no sería un material, eso sería como un método de trabajo para la separación de los animales y es de acuerdo a la cantidad de leche que producen. Pero entonces aquí ya me mencionaron de manera general, porque ahora lo vamos a ver más detallado por cada una de las cosas que les leí, lo vamos a ver de manera detallada. De manera general, esos materiales son los que ustedes mencionaron el lugar, el animal, mencionaron la leche. Algo que no mencionaron y que también hace parte de esa población de estudio son las garrapatas. Si yo voy a hacer un estudio con las garrapatas, pues necesito las garrapatas y es otra población en estudio. En este caso están los animales, que es una población, y las garrapatas, que sería otra población. Y algo que mencionaron fue el tipo de alimentación, esos tratamientos que ellos tenían allí. Esos son los materiales. Y en los métodos de manera general, ¿cuáles creen que pueden ser? De manera general, porque en cada una de estas cosas que yo les mencioné, de estas actividades, miren que hay 3 actividades: conteo de parásitos, producción de leche y análisis de datos. Hay otras metodologías para poder llegar a eso. Pero ¿cuáles serían entonces ahí esos métodos? De manera general. Por ejemplo, ya la El con- separación del ganado entre las finas y las criollas. Puede ser esa parte, pero de manera Profe, general, ¿cuáles serían? De manera en general. Conteo de general, garrapatas. El sí conteo de garrapatas, ajá. sí como que dividían como por partes para disminuir los errores para hacer el Las conteo de secciones, las... bueno, Sí, ahora cuando veamos más detallado cada una de estas actividades, porque vamos a verlas cada una, vamos ahorita a hablar del conteo y a leer esto otra vez detalladamente para identificar cada uno de los métodos y materiales que se utilizaron para contar esas garrapatas. De manera general está las 3 actividades que ellos se planearon, lo que me dijeron ahorita que fue el conteo de las garrapatas, exactamente. Miren que es la primera actividad que ellos establecieron y es el primer método que van a hacer, es contar las garrapatas, pero para poder contarlas van a requerir pues de otras cosas. La segunda es la producción de leche, que para poder tomar ese peso de esa producción también tienen cierta metodología y ciertos materiales. Y la última actividad es el análisis de datos, que sería el último método, y ese es ese análisis estadístico. Entonces ahora vamos a ver parte por parte. Como les dije anteriormente, los materiales y métodos se utilizan para poder cumplir mis objetivos. Entonces, en este caso, si yo tengo objetivos específicos, por cada objetivo específico yo debo plantear un material y un método para poder llegar a esa meta de ese objetivo. ¿Por qué? Porque los objetivos sí, solo sí, tengo que cumplirlos. O sea, si yo no cumplo un objetivo de investigación, mi trabajo no se aprueba, no es viable, porque tengo que cumplir esos objetivos. ¿Cómo cumplo los objetivos? Por medio de los materiales y métodos que yo establezco para poder llegar a eso. Para el caso de esta investigación, y para que lo tengan presente en la actividad que va a quedar el día de hoy, ustedes de esos artículos que descargaron de internet, pues van a buscar esta sección de materiales y métodos o metodología, que la pueden encontrar con ese título. Van a tomar el objetivo. Si por ejemplo tienen objetivos específicos, es aún más fácil porque ya están especificados y por cada uno de esos objetivos van a tener un método y unos materiales para llegar a cumplirlo. En el caso de un objetivo general, que en este artículo está de manera general, miren que aquí está de manera general, yo he resaltado 3 objetivos específicos que están de manera implícita. En el caso dice, el objetivo de este estudio fue relacionar. Una pregunta, para yo poder relacionar, ¿solo necesito una variable o tengo que tener otra variable? ¿O con una variable yo puedo relacionar? Necesita tener más, profe, no solo Más una. variables, sí, porque voy a hacer una comparación y para hacer una comparación o relacionar algo necesito tener por lo menos 2 variables. Entonces, en este caso, antes de ir a esa parte de esa relación, tengo que identificar cuáles fueron los otros objetivos o qué es lo que yo voy a relacionar. Para esta investigación lo que ellos hicieron fue relacionar la cantidad de garrapatas con la cantidad de leche que producía el animal. Ya después de que tenían la cantidad, miren que la primera actividad que ellos plantearon allí fue contar las garrapatas. La segunda actividad que ellos planearon fue la producción, o sea, medir esa leche, pesar la cantidad de leche que producían los animales. Luego de que ya tenían
estos datos de cuántas garrapatas tenían los animales, de cuánta leche producían esos animales, realizaron la relación por medio de un análisis estadístico. Entonces, miren que aquí en esas actividades están planeando métodos para poder cumplir con estos objetivos implícitos. El primero dice conteo de garrapatas, entonces ellos planearon una metodología para contar esas garrapatas y poder llegar a cumplir este objetivo, que era relacionar la cantidad de garrapatas con la cantidad de leche que produce el animal. Entonces, establecieron 3 actividades: conteo de garrapatas, producción de leche, y ya luego un análisis de esos datos, que sería esta relación que establecieron aquí entre 2 variables que ellos midieron en campo. Ahora vamos a ver cada una de estas variables que ellos midieron en campo. Les voy otra vez a leer ya ese conteo y entonces ya vamos a empezar a identificar cuáles son los métodos y los materiales de una manera más detallada, porque la primera vez que les pregunté acá, aquí era de manera general. Miren que aquí los métodos están de manera general, de acuerdo a esas actividades que ellos planearon, que fueron 3, y los materiales también estaban de manera general: el lugar, los animales, la leche, las garrapatas y la alimentación. Entonces, en este punto voy a otra vez a volver a leer de acuerdo a ese conteo de garrapatas. Para realizar el conteo, los grupos se separaron luego del ordeño y cada individuo se identificó por un número marcado en su anca. El conteo se realizó al lado izquierdo del animal, teniendo en cuenta las garrapatas perceptibles al tacto. El cuerpo del animal se dividió en 8 regiones con el fin de disminuir los errores que se podrían generar en ese conteo. Estas regiones, pues ahí las mencionan las 8, que fueron lomo, costilla, abdomen, miembro anterior, miembro posterior, ahí área perianal, axilas y ubre. Luego me menciona que esos conteos los realizaron en un periodo de tiempo, dice, cada 15 días, dentro del periodo comprendido entre el mes de mayo del 2012 y el mes de mayo del 2013. Entonces ahora les pregunto, ¿cuáles fueron los métodos que ellos utilizaron para realizar esa actividad del conteo de las garrapatas? Profe, pues usted ahí está diciendo que conteo de 15, cada 15 días, ¿no? Periodo de tiempo, algo así. Entonces eso sería el periodo de ese conteo. ¿Qué más? Ahorita había mencionado algo también, que es un método que utilizaron ellos allí para poder realizar el conteo. Pues ahí donde dice que en los grupos se sectores. separaron. La separación de los grupos, sí. ¿Qué más? ¿Qué otro método hay ahí? Profe, por la marcación. La parte de marcar al animal, sí. ¿Qué más? Hay otro que es muy importante y lo mencionaron anteriormente. Creo que fue uno de los chicos que mencionó eso. Profe, ahí donde dice se realizó al lado izquierdo también podría ser, ¿no? Sí, el conteo al lado izquierdo. ¿Cuál otro más? Les falta uno. Teniendo en cuenta el grande de la garrapata, profe. Sí, Al ese también tacto. está allí, pero les falta también, entonces, otro más, que no lo han Las, mencionado. las regiones, profe. Profe, Ajá, la región. Entonces, ahí están los métodos, ya les voy a mostrar. Ahora me van a decir los materiales. Está la separación por grupos, el conteo al lado izquierdo, la percepción al tacto, la división del cuerpo del animal para el conteo y el conteo por periodos. Entonces, miren, ahí ya están esos métodos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los materiales que se utilizaron para ese conteo? profe, pues sigue siendo la vaca, obviamente. Ajá, la vaca, ¿qué más? La Pues como usted garrapata. dice, la garrapata. La garrapata, ajá, ¿qué más? ¿Qué más pueden creer que se menciona allí para realizar ese conteo? Bueno, Creo que entra también su producción de leche.
No, porque mira que aquí apenas estamos hablando de las garrapatas, del conteo, allí no estamos hablando de la leche. Luego vamos a ver, cuando hablemos de productividad de leche, cuáles son los materiales. Entonces está los animales, la garrapata, y por acá me decían que estaban identificadas esas vacas con un número que les habían marcado. Entonces, pues un elemento para poder marcar esas garrapatas, esas vacas, perdón, en ese lado izquierdo. Bueno, ahora hablando de esa actividad de productividad que ellos se plantearon para poder cumplir ese objetivo general, se las voy a leer y otra vez les menciono lo mismo. La producción láctea de cada individuo en litros día se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto. Para obtener el valor promedio asociado al día del conteo, se incluyó la producción de leche 3 días antes del conteo y 3 días después del conteo. ¿Cuáles son los métodos que ellos establecieron para poder medir esa producción de leche? ¿Cuáles serán? Pues la pesaban un día antes del conteo de garrapatas, el mismo día y al otro día, creo que eran los 3 Ajá. días. Entonces los periodos de 3 días antes y 3 días después, ese es uno. ¿Qué otro método? Profe, ¿es el registro de forma mensual no entraría ahí? El registro de forma mensual, sí, eso es otro de los métodos. ¿Qué otro método hay ahí? La producción de leche entre los 3 días antes, no, Sí, eso ya anteriores. ya lo mencionaron, el periodo 3 días antes y 3 días después. Otro de los métodos que está allí, miren, está el registro de producción mensual, que ya lo mencionaron. Por acá me habla de un promedio, el promedio de producción, y esos periodos de menos 3 días y 3 días, o sea, 3 días antes del conteo y 3 días después. Ahora, los materiales, La leche. la leche, sí, Pues si la pesaban, pues necesitan como una gramera o algo así. algo para pesar la leche, sí. Entonces, está la producción y el instrumento para pesar la leche. Aquí hay algo que a mí se me olvidó escribir allí, y es un material que está dentro de estos. ¿Cuál creen ustedes que es? Lo de el ordeño, pues el que no es manual, profe, no El sé El ordeño cómo. ordeño manual y mecánico. mecánico. Bueno, miren que en este punto aquí, en lo que yo les leí, no mencionan lo del ordeño. Ustedes lo saben porque me lo mencionaron antes en esa parte general de los materiales y métodos. Pero cuando entramos a analizar cada una de las actividades, ellos allí plantean un texto. Miren que en este texto no lo mencionan. De manera general se podría incluir esa parte de la máquina que se requiera para realizar ese ordeño mecánico. Pero aquí no está. ¿Saben qué me faltó incluir? Miren que aquí dice, se registró de forma mensual para el periodo de proyecto los litros día del animal. Para hacer ese registro requieren algo. No sé si el registro lo hagan en una tabla a mano, lo hagan en Un Excel. Entonces computador. aquí, Horario o algo. no te escuché. Porfa, ¿me repites? Pues podría ser como un calendario o algo así. Ajá, entonces miren que aquí también es, y no lo mencioné yo aquí, pero es otro material. Para poder hacer el registro de la cantidad de leche que produce el animal diario, pues que se requiere algo para registrarlo. No sé qué metodología utilizaron ellos, pero también se requiere esa parte donde se registra, porque miren que aquí dice se pesó la leche, pero tampoco me mencionan en dónde la pesaron. Entonces, pero yo menciono allí que se necesita un instrumento para poder pesar la leche. Ya luego de tener la cantidad de parásitos o de garrapatas en el animal y la cantidad de leche que produce ese animal, pues entonces ya me voy a la parte inicial de mi objetivo, y es esa relación, la relación que voy a establecer entre estas dos variables. Entonces, para hacer esa relación, lo que yo voy a establecer es una actividad
de análisis de datos. En este punto, ellos tienen que las cargas parasitarias de los diferentes grupos fueron analizados mediante un análisis de varianza siguiendo un diseño totalmente al azar. Se realizó una ANOVA, como ya les mencioné anteriormente, esa ANOVA es la misma análisis de varianza para cada una de las regiones y usó la prueba de Duncan para separación de medias de los grupos de producción. Adicional, se llevaron a cabo regresiones lineales para determinar la relación que hay entre la cantidad de leche que produce el animal y la cantidad de garrapatas que tiene. Les pregunto, ¿cuáles son los métodos que están allí en ese análisis de datos? Profe, pues ahí dice, fueron analizados mediante un análisis de varianza. Supongo que ese debe ser uno. Ujú. Ese es uno. ¿Los demás cuáles son? La prueba de Duncan. La prueba de Duncan, ajá. ¿Y el otro cuál es? ¿Cómo? No escuché bien. No sé. Regresiones lineales. Ajá, sí, exactamente, son las regresiones lineales. Entonces son 3 métodos: análisis de varianza, prueba de Duncan y regresiones lineales. Ahora les pregunto, ¿cuáles son los materiales que se necesitan para hacer ese análisis de datos? Profe, ¿no sería como herramienta software? Un software para poder analizar, ajá, sí. Y aparte del software, ¿qué más? ¿Qué otro material necesito? Pues yo creería que necesito los datos para poder Y los analizar, datos ¿no? para poder analizar. Exactamente, esos son los dos materiales. Aquí yo ya no voy a decir las garrapatas y las vacas porque justo en este punto yo tengo es un análisis de datos. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí ya no tengo las garrapatas allí como material, ni tampoco tengo las vacas porque ya las utilicé en las actividades anteriores para poder analizar aquí estos datos. Aquí solo tengo cantidad de garrapatas y cantidad de leche que produce el animal. Entonces, exactamente son esos dos materiales que son el software estadístico y los datos que voy a analizar en ese software para poder relacionarlos. ¿Listo? Entonces, hasta lo que hemos visto, creo que sí les quedó muy claro que es un método y que es un material. Ahora les voy a mostrar lo que deben hacer con ese artículo, como ya les mencioné, pero se los menciono otra vez. Y qué pena hacer cansona con esto, pero es que en los otros grupos ha pasado de que así les mencioné 1 o 2 veces que tienen que mirar si el artículo que tienen les sirve para poder continuar con las actividades, no lo hacen. Entonces, para que por favor lo tengan como muy presente, de que tienen que revisar sí o sí eso que tienen allí, ese artículo, y que el artículo tenga las secciones que yo les di en la clase pasada, tenga toda la estructura, porque si no la tienen no van a poder realizar el trabajo. Ya les voy ahí a presentar lo que deben hacer de ese trabajo de materiales y métodos. Por favor, me indican si les aparece compartido la actividad. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. En un segundito ya les voy a indicar porque también les voy a mostrar las diapositivas para que les quede más claro qué es lo que deben hacer. Entonces, de acuerdo a esto que tenemos aquí, es que con el mismo artículo que ya están trabajando en los grupos, lo primero que van a hacer es un listado de materiales y métodos de manera general. Me voy a leer toda la sección de materiales y métodos y de manera general lo que voy a hacer es un listado. Como se los pregunté yo aquí, miren, está de manera general, miren que por cada una de estas actividades que se plantearon, que fueron 3, la actividad del conteo, la actividad de la producción de leche y del análisis de datos, hice un listado de manera general, o sea, no especifiqué en la producción, se necesitaron estos materiales o se utilizaron estos métodos, no, lo hice de manera general, entonces eso mismo van a hacer ustedes en el trabajo. De manera general van a hacer un listado de materiales y métodos. Luego, van a hacer en el tercer punto un análisis de sección de materiales y métodos y mirar qué actividades se plantearon para poder alcanzar las metas mencionadas en el objetivo.
¿Cómo se los mostré también aquí en la clase? Miren que yo aquí, en ese objetivo general, señalé las actividades que ellos necesitaban realizar para poder cumplir con todo el objetivo que estaba planteado. Entonces, miren, aquí yo identifiqué que tenían una actividad del conteo de parásitos, tenían otra actividad de producción de leche, tenían otra actividad de análisis de datos. Entonces, ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Toman ese objetivo, identifican en lo que están leyendo de la metodología de ese artículo que descargaron, cuáles son las actividades que ellos se plantearon y lo ponen allí de esa manera. Luego, en la última parte de esa actividad, es que después de que identifiquen cada actividad o método para poder llegar a cumplir este objetivo, ahí solamente las van a mencionar, no van a especificar nada, solo mencionan en este tercer punto, toman el objetivo y mencionan las actividades que ellos se plantearon para alcanzar el objetivo. Luego, en el punto 4, ya lo que van a hacer es que por cada una de esas actividades que ellos se plantearon, van a hacer un listado de materiales y de métodos de manera más detallada, así como yo se los mostré en la presentación, que por cada una de estas actividades hicimos un listado. Entonces, tengo la actividad del conteo, realicé un listado de manera detallada en esa actividad del conteo que ya identifiqué, y los materiales. Por cada actividad que yo identifique allí en esos materiales y métodos, pues voy a hacer lo mismo. Identifique actividad de producción, voy a hacer un listado detallado de eso que me dice allí en esa actividad de producción, métodos y materiales. ¿Tienen alguna duda respecto a eso que les acabé de explicar? ¿Del trabajo? Bueno, creo que no. No, profe. La fecha de entrega pues es dentro de 15 días. Ustedes saben que cada trabajo se entrega a los 15 días después, cuando tengamos la clase. Eso. El día de hoy les voy a dejar también de una vez lo del proyecto. Van a entregar un primer avance. Ya hoy vimos la introducción para esos proyectos, entonces ya les voy a decir qué deben realizar en ese proyecto y qué deben entregar en el primer avance. Entonces, para el caso del proyecto, el tema es un tema de libre elección. Aquí pueden ver las indicaciones, todo lo que debe tener allí está especificado. Vamos a trabajar con la estructura de un proyecto, en este caso con la estructura que maneja la plantilla de la universidad. Esa plantilla aquí está, yo les dije que ya estaba en Teams, aquí les puse dónde está la ubicación para que lleguen a ella y la descarguen y trabajen ahí en esa plantilla. La plantilla ya tiene la portada, tiene una tabla de contenido, pero pues obviamente ustedes tienen que modificarla, ahí solamente hay una foto, ustedes tienen que crear pues una tabla de contenido, deben darle un título a su proyecto, como les dije, el tema es libre, ustedes pueden hacer lo que quieran, incluso pueden integrar, el semestre pasado integraron el proyecto de curso que tenían de estadística con el de seminario. Lo pueden hacer, no tengo ningún inconveniente, pero por favor no se les olvide que tiene que cumplir con esta estructura. ¿Por qué? Porque en seminario de investigación lo que yo evalúo es esa estructura. Si ustedes me presentan una introducción que no tenga esa estructura que vimos el día de hoy, pues así mismo va a ser la nota. ¿Por qué? Porque exactamente lo que se evalúa aquí en seminario de investigación es que ustedes planteen la estructura de un proyecto de la manera correcta. Y si ustedes me entregan un proyecto que no cumpla con estas características, que son las que se requieren para evaluar la materia de seminario de investigación, pues no voy a tener que evaluarles. Entonces, lo pueden utilizar, pero recuerden que tienen que adecuar lo que les falte a esta estructura que está aquí. Las dos tareas les va a aparecer publicadas ahorita en el canal de la unidad 1, allí van a aparecer con todas estas instrucciones. De todas maneras, también en ese canal de la unidad 1, en los archivos, está la carpeta de la clase del día de hoy, con las diapositivas y con estos dos documentos de Word, de la actividad 3 de materiales y métodos y esta del proyecto. Entonces, aquí está cada una de las partes que debe tener ese proyecto, que ya en esa plantilla están con los títulos, ya están allí los títulos, ustedes depositan la información,
Tengan en cuenta que este resumen es de lo primero que se realiza como tal en el proyecto, pero yo todavía no se los he explicado, entonces lo van a redactar solamente cuando lo veamos en la clase, lo mismo las palabras claves. La introducción tiene que ser la introducción para proyectos, se lo señalé de esta manera porque en muchas ocasiones me entregan proyectos con introducciones para artículos, o sea, sin esas partes diferenciadas de los títulos, recuerden que es diferente. Y tiene que ser la estructura completa. El estado de arte o revisión van a ser solamente de 3 a 5 páginas. En ocasiones hay estudiantes que me dicen, no, profe, es que a mí se me fueron 7. Bueno, no importa, son 2 páginas de más, 8, está bien. Pero lo ideal es que trabajemos como en este rango. Ya si se le va 1 o 2 páginas más, pues por eso no les voy a bajar la nota ni nada de eso. Pero tratemos de cumplir con esta cantidad de páginas de los trabajos, porque la idea es que empiecen a trabajar esa plantilla, pero ustedes todavía no van a hacer su proyecto de grado. Simplemente es para que la conozcan y entren en contexto de qué se van a encontrar cuando lleguen allá a ese 10º semestre para poder graduarse. Bueno, están todas las demás partes. Aquí les digo que van a entregar en el avance 1, esto es el 30 de abril, van a entregar la introducción con los objetivos, o sea, lo que vimos el día de hoy, esa introducción completa, y ese estado de arte que son de 3 a 5 páginas, que también fue el tema que vimos el día de hoy. Van a entregar solamente introducción, los objetivos y el estado del arte. Y lo van a hacer el 30 de abril. ¿Alguna duda? Bueno, si no tienen dudas, entonces voy a enviar de nuevo, porque veo que se conectaron después más estudiantes, el link de asistencia. El primero que les voy a enviar es el de la universidad, luego les voy a enviar otro que es ya personal, porque como no se están conectando todos los que están matriculados a la clase, quiero identificar pues quiénes son. Entonces, aquí está el link el que aparece en Teams, que es el de la universidad. Los que ya llenaron y diligenciaron este link, pues se pueden desconectar y también llenaron el otro porque les envié dos. O sea, si ya llenaron 2 formularios, se pueden ya desconectar y nos vemos dentro de 15 días. ¿Listo? Y los Vale, que, profe. bueno, que estén bien. Y los que no, pues entonces por favor llenen este y ya les voy a enviar el segundo. Profe, una Dime. pregunta. Lo que pasa es que usted en la clase anterior había mencionado sobre un PDF con la explicación de los gestores de referencia. Yo lo estuve buscando en Teams y no lo encontré. Sí, ahí está. Espérate ya. Comparto pantalla. Creo que está en la unidad 1, en los archivos de la clase de Norma Zapa. Yo siempre lo pongo allí, a menos de que se me haya olvidado, pero yo creo que ahí debe estar. Míralo, aquí está. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, listo. Ya les voy a enviar el segundo formulario y como les dije, ya los que llenaron los 2 formularios, pues ya se pueden retirar de la clase.